Muy Pero buenas chicos, tardes, profesor. pero antes de... En esta ocasión voy a explicar un poquito acerca del video que nos dio como referencia. En este caso vamos a hablar acerca de un convertidor IP Fisher 846. Vamos a mencionar más o menos para qué sirve y qué es, ¿no? Es un dispositivo que convierte una señal eléctrica analógica, en este caso convierte corriente a una señal neumática, que en este caso es presión. El rango que tiene de conversión, podríamos decirlo normalmente, generalmente, es de una señal de entrada que va desde el rango desde 4 miliamperios hasta 20 miliamperios. Y la señal de salida, que sería en este caso, sería de 3 PSI hasta 15 PSI. Esto es lo normal, ¿no? Generalmente se le da 4 miliamperios de corriente y te sale la señal de salida 3 PSI. Para poder lograr esto, generalmente se tiene que graduar en el convertidor, ¿no? En el conversor IP. Son conocidos, pues, mucho, ¿no? Porque convierten, ¿no? Y te pueden dar valores muy exactos. Esto tiene como función generalmente, pues, la apertura o cierre de una válvula. Tenemos dos tipos de válvulas, una normalmente abierta y una normalmente cerrada. La normalmente cerrada, eso quiere decir que cuando está en su posición, se puede decir 0, la válvula está cerrada, y la normalmente abierta, cuando está en su posición 0 inicial, está abierta, ¿no? Entonces, según cuál usemos, vamos a poder ver, ¿no? Entonces, aquí vemos que en 4 miliamperios se podría decir que es el 0%, 3 PSI. Y si fuera así de la misma forma, en 20 miliamperios, pues nos daría como un 20 miliamperios el 100%, que serían 15 PSI. Algunas de las aplicaciones que estas tienen, más común es de recibir una señal eléctrica y producir una salida neumática. Para dar el correcto funcionamiento en una válvula de control, ¿no? Se emplean en sistemas de enfriamiento, donde se emplea, pues, el nitrógeno líquido, por ejemplo, para una cámara de pruebas electrónicas, donde se necesita refrigeración continua para evitar el sobrecalentamiento. Bueno, más o menos, ya que hemos visto un poco de las aplicaciones que tiene este conversor IP, vamos a saltarnos más al conexionado y a ver cómo es realmente un conversor, un convertidor. Aquí tenemos en esa parte donde el conexionado, ¿no? El positivo, donde se coloca el positivo, y donde se coloca el negativo. Esto lo conectamos con un calibrador Fluke. Generalmente usamos el 725, el 705, para hacernos una idea, ¿no? Un calibrador de procesos Fluke, 725, 705 son los que comúnmente usamos en laboratorio. Aquí tenemos fuente, se conecta en los miliamperios. Hay dos partes donde se conecta. Por ejemplo, acá. Se conecta aquí en los miliamperios, el negrito, y aquí se conecta el otro, que sería el rojito, el positivo en este caso. Y para medir, pues pasamos de apagado hasta salida, ¿no? Salida en miliamperios. Eso nos da para poder generar la corriente. Ok, una vez hecho el conexionado, revisamos en nuestro conversor, que nos esté dando realmente 3 PSI. O sea, que nos esté dando, por ejemplo, nosotros le damos una señal de entrada, que son 4 miliamperios, y que nos esté dando, botando, pues, una señal de salida que sean 3 PSI, ¿no? Ya puede ser aire o algún tipo de líquido, también puede ser en algunas circunstancias, dependiendo del conversor. Bueno, dependiendo a qué lo coloquemos, ¿no? Generalmente son válvulas. Y aquí en el video vemos que sí, ¿no? Colocamos 4 miliamperios y nos está dando 3 PSI. Eso quiere decir que está calibrada, ¿no? Eso es lo que pasaría cuando el convertidor está calibrado. Y de la misma forma, ¿no? Cuando son 12, que es el 50%, 12 miliamperios, el 50% nos estaría dando 9 PSI. Seguimos observando en el video y vemos que cuando son 20 miliamperios se da 15 PSI.
Ok, está perfecto. Pero ¿qué pasaría si no nos botan esos valores? Eso quiere decir que tendríamos que calibrar. ¿Cómo podríamos calibrar? Entonces, se nos muestra cómo realizar la calibración. Tenemos dos pernitos aquí arriba, dos tuerquitas, que son el 0 y el spam. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto se hace para poder calibrar. Con el 0, como se ve en el video, nosotros vamos a poder calibrar en la parte inicial. Eso quiere decir que si nosotros en 4 miliamperios damos 4 miliamperios con el calibrador de procesos, debería estar en 3, pero aquí observamos que está en 2.5. Entonces con un destornillador desarmador vamos moviendo, ¿no? Como se aprecia en el video, vamos moviendo poco a poco, vamos subiendo hasta colocar 3 PSI. Okay. Corrección. Entonces, de 4 miliamperios a 3 PSI. Entonces, con el 0 hemos logrado calibrar. De la misma forma, el spam que se mostraba anteriormente nos permite calibrar ya no la parte inicial, se puede decir, sino la parte final. Eso quiere decir, los 20 miliamperios nos debería estar dando como una señal de salida 15 PSI. Aquí se observa que son 16. Entonces, con el spam nosotros, con un destornillador, vamos moviendo. Se observa en el video que lo va moviendo poco a poco hasta que pueda llegar a 15 PSI. Está moviendo para la derecha. Entonces, como observamos, eso es parte de poder graduar, ¿no? Muy bien, esto es más o menos cómo funciona un conversor. Pero generalmente los conversores que nosotros tenemos en laboratorio son el conversor electrónico y el conversor mecánico. Un conversor corriente presión mecánico y un conversor corriente presión electrónico y mecánico. ¿De acuerdo, Poli? Y tenemos estos dos conversores. La del conversor electrónico está unido a una válvula Hoffman y la del conversor mecánico está unida a una válvula Cashco. Pero en laboratorio no pudimos hacer el conversor electrónico, ¿no? El IP, corriente electrónico, porque estaba dañado, ¿no? Ya habrá sido pues por el uso y por demás. Más bien en el conversor mecánico sí pudimos realizar las pruebas y en esas pruebas nos dimos cuenta que era un poco más difícil graduar porque teníamos que mover el 0 y el stroke para poder graduar, ir moviendo los dos levemente y para poder graduar, ¿no? La posición 0 y la posición final, ¿no? El largo hasta donde llega. Prácticamente es eso. El trabajo que hace es que de una señal de entrada que son, puedes ponerle tú cualquier ¿no? Tu miliamperios, ¿no? Tu señal eléctrica, pero generalmente en la industria se trabaja con 4 miliamperios a 20 y eso es con lo que hemos trabajado en el laboratorio y lo que nos debe salir en la señal de salida son de 3 PSI a 15 PSI y ese es el trabajo pues de lo que se ha hecho.